santo, Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Digno es el Cordero Santo, santo, santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que el trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Dile santo, santo. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Aleluya, Señor. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Tú eres digno, Señor. Dale tu mejor aplauso al Rey. Dale tu mejor aplauso al que es digno por siempre y siempre. A ti te damos la alabanza, Señor. A ti te damos el honor. A ti te damos, Señor, todo el poder, Padre. Y muchas gracias por darnos el privilegio, Señor, de estar en tu presencia, de poder alabar y adorar tu santo nombre, Señor. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Aleluya. Buen día, hermanos. Dios los bendiga. Y como siempre digo, ¿no? Para mí es un privilegio que el Señor me haya convocado hoy para traer su palabra. Y
Tuve una semana, estas 2 últimas semanas tuve bastante agitadas, así que me acordé que el Señor me había puesto, el pastor me había puesto para predicar, y me puse a decirle al Señor, Señor, ¿qué debo compartir? ¿Qué tenés para mí? Primero que nada es para mí. Y me habló de la obediencia, de ser obediente. Y la verdad que para mí es duro ser obediente, ¿no? Pero bueno, es lo que el Señor puso en mi corazón y lo que yo traje para ustedes, lo que el Señor me dio para que comparta con ustedes. Y yo les invito a abrir su Biblia en 1 de Samuel, versículo 15. Capítulo 15, versículos 22 y 23. La verdad que... Y vamos a ver qué es obedecer. Dice, obedecer es hacer lo que manda alguien o lo que establecen las normas, leyes o estatutos. Entonces dice que es hacer lo que manda alguien. Y los sinónimos son las palabras, diferentes palabras que sí tienen el mismo significado. Los sinónimos de obedecer es acatar, cumplir, respetar, subordinarse y someterse. Pero prestemos atención a los antónimos. Los antónimos son las palabras que significan todo lo contrario. Es cuando no hacemos caso, estamos desobedeciendo, no estamos resistiendo y rebelándonos. Entonces los antónimos son desobedecer, resistirse y rebelarse. ¿Y quién fue el que se rebeló a Dios? El primero que se rebeló a Dios fue Satanás. Entonces, hermanos, tengamos cuidado con desobedecer. La palabra obedecer en la Biblia aparece más de 1000 veces, así que veamos si no es importante obedecer a Dios. ¿Y qué nos dice en Samuel? Capítulo 15, versículos 22 y 23. Dice así, y Samuel dijo, ¿se complace tanto en holocausto y víctima como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Amén. Y la obediencia, yo lo dividí en 2 planos. En la obediencia a Dios y la obediencia a los hombres. Pero para obedecer a Dios, tenemos que obedecer a los hombres. Dios nos dejó una autoridad directa, que es lo que Dios nos dejó escrita en su palabra, o el Espíritu Santo nos revela. Es una autoridad directa. Y una autoridad delegada, que esto significa que Dios delegó autoridad a las personas, a los hombres. A ver, ¿quién de nosotros se anima a desobedecer lo que está escrito en la palabra del Señor? Nadie. ¿Cuestionamos lo que está escrito en la palabra del Señor? No. Si nosotros pecamos, hacemos algo que está en contra de lo que está escrito en la palabra, nos arrepentimos, le pedimos perdón al Señor y si es necesario pedimos perdón a nuestro hermano. ¿Por qué? Porque está escrito en la palabra del Señor. Y no nos animamos a desobedecer lo que tenemos temor de Dios. Y yo le hago una pregunta. ¿Ustedes creen que es conveniente obedecer a Dios? Y para eso veamos en Deuteronomio 11, del versículo 13 al 15. Hermanos, debemos estar siempre atentos, ¿no? Esto es lo que quiere el Señor. Debo obedecer. Y dice así en Deuteronomio 11, 13 al 15. Si ustedes obedecen fielmente los mandamientos que hoy les doy,
y si aman al Señor su Dios y le sirven con todo el corazón y con todo el alma, entonces Él enviará la lluvia oportuna sobre su tierra en otoño y en primavera, para que obtengan el trigo, el vino y el aceite. También hará que crezca hierba en los campos para su ganado, y ustedes comerán y quedarán satisfechos. Entonces, ¿conviene obedecer al Señor? Hermanos, Él no nos va a hacer faltar nada. Él va a reproducir lo que tenemos. Si obedecemos fielmente a su palabra. ¿Y qué tenemos que hacer? Obedecer a Dios. Pero para obedecer a Dios tenemos que obedecer a las autoridades delegadas por Dios. Y tenemos que obedecer a los hombres. ¿Qué nos dice en Romanos? Romanos 13:1. No lo busquen, yo lo leo rápidamente. Dice, todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por Él. Debemos someternos, sujetarnos a las autoridades. Y en 1 de Pedro 2:13, sométanse por causa del Señor a la autoridad humana, ya sea al rey como suprema autoridad. Debemos someternos, debemos sujetarnos a las autoridades puestas por el Señor. A nuestra presidente, debemos sujetarnos a su autoridad, a nuestro gobernador, más allá de que no compartamos lo que ellos muchas veces establecieron. Por ejemplo, mañana es feriado, yo no comparto, pero bueno, me voy a tener que acatar a quedar en mi casa a descansar hasta tarde, por obediencia, ¿no? Hermanos, no vamos a compartir muchas veces lo que nuestros líderes, nuestros gobernantes han dispuesto para nosotros o para nuestra sociedad. Otra de las cosas que debemos obedecer, donde hay un orden de obediencia, es en la familia. Debemos obedecer. Y eso nos vemos en Colosenses 3:18, 3 del 18 al 21. Yo los leo, mientras si ustedes quieren buscar o anotar. Vamos rápidamente porque después tenemos bautismo también por obediencia al Señor. Y dice así: esposas, sométanse a sus esposos como conviene en el Señor. Esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Amén. Esposas, sujétense a sus esposos. Y acá no nos dice, pero, si su marido gana más que ustedes, pero si él es trabajador, pero si él es un buen hombre. Dicen, sujétense. Yo sé que en esta iglesia todas las esposas se sujetan a la autoridad del marido. Amén. Se escuchó pocos amén, pero bueno. Por ahí hay esposas, yo sé que en esta iglesia no, en esta ciudad no pasa eso, ¿no? La esposa por ahí tiene un mejor trabajo que el marido, o el marido está sin trabajo, y la esposa cree que el esposo debe someterse a ella. Si bien el esposo debe colaborar, eso es otra cosa. Pero la esposa debe estar sujeta al marido. Y después nos dice, hijos, obedezcan a sus padres en todo. En todo. Porque esto agrada al Señor. Punto número 1. Cuando dice hijos, no nos dice hasta que cumplan la mayoría de edad. Tenemos que obedecer, mientras que seamos hijos, tenemos que obedecer a nuestros padres. Tampoco nos dice acá, ¿no? Hijos, obedezcan si su papá le manda a hacer algo y están despiertos, o si está de acuerdo a su agrado, o bueno, o si quieren. No, obedezcan. Yo me acuerdo que cuando era adolescente, cuando era niño, yo decía,
Yo ya cuando sea mayor, no voy a obedecer nada a mi papá ni a mi mamá. Yo voy a hacer lo que yo quiera. Y sabe que hay una palabra en el lenguaje bíblico, llamémoslo así, que es mala palabra. Independencia, independiente. Es una mala palabra para nosotros. Yo no puedo ser independiente si acá me dice de que yo me debo someter a las autoridades. Muchas veces confundimos libertad con libertinaje. Yo soy libre de hacer lo que yo quiera, pero tengo una autoridad a quien debo someterme. Muchas veces estamos enojados con nuestro papá, con nuestra mamá, porque no estoy de acuerdo con lo que ella hace, no estoy de acuerdo con cómo él me pide las cosas, pero debemos aceptar su autoridad, debemos obedecer. Así que los que ya somos, que hace poco tiempo hemos dejado de ser niños, que hace poco tiempo empezamos a ser mayores de edad, debemos seguir obedeciendo a nuestros padres. Lo que tenemos, la bendición de tener un papá o una mamá con vida. Debemos obedecer, hermanos, porque es el primer mandamiento que tiene promesa en la Biblia. Honra a tu padre y a tu madre, porque largos días nos va a dar el Señor. Nos cuesta entender que debemos obedecer a nuestros papás, sí. A mí hasta el día de hoy me cuesta. Yo dije, cuando tenga 18 años yo me voy de mi casa, vivo en la casa de mi papá, trabajo con mi papá y le tengo que obedecer. Así a mí me duela, no comparta las cosas que él por ahí dictamina en mi trabajo y yo tengo que acatarla. ¿Por qué? Porque es mi papá. Porque Él es mi Padre y el Señor me dice, hijos, obedecer a sus padres en todo. No es hasta que yo tenga 18 años. Cuando yo hice el servicio militar, yo ya fui un hombre, no, tuve que seguir obedeciendo a mi papá y a mi mamá. Que eso lo entendí ahora, ¿no? Casualmente por desobedecer a mi papá y a mi mamá fue por lo que yo tuve que pasar muchas cosas que no se las recomiendo a nadie, por desobediente. Otra clase de obediencia donde debemos obedecer es en el trabajo. ¿Y qué nos dice en Colosenses 3:22? Esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales, no solo cuando ellos los estén mirando, como si ustedes quisieran ganarse el favor humano, sino con integridad de corazón y por respeto al Señor. Amén. Pero podemos decir, yo no soy esclavo. Recordemos que la Biblia fue escrita hace cerca de 2000 años. No voy a sacar matemáticamente porque no sé bien cuántos años, pero fue escrita hace mucho tiempo. Y en ese tiempo habían esclavos. Si ahora yo sería un gremialista, ¿yo cómo me dirigiría al pueblo, a la clase trabajadora? Ahora hay empleados y empleadores, entonces yo tendría que dirigirme así. Empleados, obedezcan en todos a sus patrones terrenales, no solo cuando ellos lo estén mirando, como si ustedes quisieran ganarse el favor humano, sino con integridad de corazón y por respeto al Señor. Si estamos bajo relación de dependencia, hermanos, debemos sujetarnos a la autoridad de las personas que nos emplea. Pedro quizás es un poco más duro. En 1 de Pedro 2:18, ¿qué nos dice? Criados, sométanse con todo respeto a sus amos, no solo a los buenos y comprensivos, sino también a los insoportables. Volvemos a cambiar la palabra criados, empleados, gente dependiente. Sométanse con todo respeto a sus patrones, a sus empleadores, no solo a los buenos, comprensivos, también a los insoportables, como Samuel podría ser, porque yo no soy de los que, muchas veces no soy de los comprensivos, sino que por ahí soy insoportable, ¿no? Pero bueno, el Señor manda a sujetarnos en todo momento a la clase donde trabajamos. Por ahí decimos, había un dicho popular que decíamos en mi trabajo, ¿no?
así nomás, total, no es para la iglesia, no es para el Señor. Tenemos que hacerlo como si fuera para el Señor, como si lo estuviésemos haciendo para Dios, porque debemos testificar que somos hijos de Dios haciendo bien las cosas, desempeñándonos con total idoneidad donde estemos. Y en este caso estamos hablando en nuestro lugar de trabajo. Y aquí quería llegar yo, a este punto. Obediencia en la iglesia. Y ahora sí le invito a abrir sus Biblias, hermanos, en Hebreos 13, 17. Y cuesta obedecer, ¿no? Cuesta sujetarnos a la autoridad. Pero vamos viendo que para sujetarnos a Dios, debemos sujetarnos a las autoridades donde nosotros andemos, nos estemos desempeñando. En el primer punto, cuando hablé del gobierno, tenemos que sujetarnos a la autoridad de la policía, del policía de tránsito, los que están estudiando, a los profesores, a las maestras, son una autoridad, y esas autoridades fueron puestas y delegadas por Dios. Si Dios no hubiese deseado que ese gobernante, esa maestra, ese policía esté en ese lugar, yo les puedo asegurar que no estaría. Más allá de que no compartamos, ¿no? Yo no comparto que nuestra presidenta haya avalado el matrimonio igualitario, pero yo por eso no voy a empezar a desobedecer lo que la presidenta, nuestra autoridad, está mandando. Y dice así en Hebreos 13 y 17: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. A mí acá me llamó la atención 3 palabras que yo las separo como idea central de esta oración, de este versículo. La primera es obedeced. Nosotros debemos obedecer a nuestros pastores, a los líderes puestos en las iglesias, al líder de alabanza, al líder de la escuela bíblica. A todos los líderes debemos obedecer, los que estamos bajo la autoridad de ellos, pero sobre todo al pastor. Obedecer. ¿Somos obedientes a nuestro pastor? Y ahora lo vamos a empezar a analizar, si somos realmente obedientes y sujetados a ellos. La otra palabra que yo la separo como idea central es porque ellos velan. Y yo me fijé en otras versiones, porque ellos cuidan. O sea que el pastor está cuidando de nosotros. Nos está cuidando, nos está velando. ¿En qué sentido? El otro día me encontré con un pastor y le digo, bueno, pusimos a conversar, nos conocemos de hace años. Le digo, el otro día fue un miembro tuyo a nuestra iglesia y nos compartió una palabra. Ah, sí, no sabía. Uy, digo, metí la pata. Sí, ¿qué compartió? No, nos compartió. Yo ya no sabía cómo sacar la pata del barro, pero bueno, ya estaba metida. Y me dice, ay, estos hermanitos, dice. Por suerte que fue a tu iglesia, aquí una iglesia que yo lo conozco al pastor, que es de una sana doctrina. Y dice, pero bueno, así muchas veces se equivocan y van a cualquier lado. Yo me pongo como papá. En lugar de papá, yo me voy a trabajar y yo creo que mi hija está en mi casa. A mí me dolería, me molestaría. Y mucho creo que venga un amigo mío, Federico, que me diga, ¿sabes que a tu hija la vi en la Balcarce? Y yo no sabía. Más allá de que yo, a donde va mi hija, yo pido que ella me diga dónde va, para saber, por cualquier cosa que pase, por cualquier cosa que necesite, para decirle o aconsejarla, no vayas a ese lugar porque hay tal y tal cosa. No vaya porque diferentes razones, hermanos. Yo estoy velando por la seguridad de mi hija, por el bienestar.
así son nuestros pastores. Muchos hermanos encontramos en la viña del Señor que dicen: hermano, me estoy yendo al hospital, me estoy yendo a la cárcel. Qué bien, hermano, gloria a Dios. Y el pastor sabe. No. Pero ¿cómo no va a saber? Yo hago lo que me señala arriba, lo que Él me manda. ¿Y qué es lo que nos manda el Señor? Le digo, a que debemos ir a los hospitales, a las cárceles. Sí, hermano, gloria a Dios, porque el Señor te habló de que tenés que ir a las cárceles, a los hospitales. Pero hay una persona, una autoridad que Dios nos delegó como una autoridad directa, es nuestro pastor. Nuestro pastor debe saber cuáles van a ser nuestras actividades eclesiásticas con respecto a la parte espiritual, al plano espiritual. Él debe saber para aconsejarnos, para decirnos: tengan cuidado con esto, fíjense en aquello, o decir directamente: no comparto porque no está con la visión de la iglesia. Y debemos sujetarnos a la autoridad. Sabemos de hermanos que van a las cárceles, a los hospitales. ¿Y qué autoridad te está respaldando? ¿Qué respaldo tenés? ¿Qué cobertura tenés? La del Señor. Amén, hermanos. Sabemos que el Señor nos respalda. Sabemos que el Señor está velando por nosotros. Pero nosotros estamos haciendo lo que realmente Dios quiere. De ir a las cárceles, a los hospitales. Sí, amén. Pero debemos sujetarnos a la autoridad. A la autoridad que Dios delegó para nosotros en el plano espiritual. Me dicen: obedeced a vuestros pastores. Llanero solitario en el camino del Señor no sirve, hermanos. No sirve un llanero solitario. Y los que vimos el llanero solitario, sabemos que no era tan solitario porque tenía a su compañero. Debemos obedecer, sujetarnos a la autoridad. ¿Ustedes creen que es necesario una autoridad, que haya una autoridad? Sí, es necesario. Es necesario que en un equipo haya un director técnico, y en una orquesta sinfónica haya un director de orquesta. Sí. Ustedes imagínense que yo armo un equipo acá de fútbol y los 11 somos arqueros, los 11 somos delanteros, los 11 somos defensores, mediocampistas. ¿Y cómo hacemos? ¿Nos paramos en fila? ¿Nos paramos los 11 bajo el arco? Es necesaria la autoridad para que haya un orden. Si nosotros sabemos, en el caso de esta iglesia, que nuestro pastor ya dejó un croquis, un cronograma para predicar, para coordinar, yo no puedo venir el domingo que viene y decir al hermano que predica el domingo que viene: hoy quiero predicar yo, ¿no? Así que vos bajate. Hay un orden que debemos seguir. ¿Y qué es un orden? Vemos que está todo acomodado. Vemos que cuando está marchando todas las cosas bien hay orden. Ustedes se imaginan, yo me imagino a Daniel en este caso, a Carolina, que son los líderes de la alabanza, ¿no? Ellos practican durante todas las semanas, vienen y ensayan. Y llega el día viernes antes de subir a cantar y dicen: bueno, vamos a cantar estas canciones. Cuán grande es Él, qué grande es el Señor. En este orden vamos a cantar. Y yo, músico, digo: no, yo primero voy a cantar qué grande es el Señor, cuán hermoso es el Señor. No, cuán grande es Él. ¿Habría orden? ¿Cómo quedaría? ¿Cómo sonaría? Ustedes imaginen una orquesta sinfónica donde todos estamos concentrados, escuchando, deleitándonos con la música de los violines, con los instrumentos que nos gusta. Un músico que se duerma 2 segundos y arranque tarde, ¿cómo quedaría? ¿Habría orden? No. Por eso es necesaria una autoridad, hermanos. Por eso debemos sujetarnos al orden. Debemos ver, empecemos cómo estamos nosotros en la iglesia. ¿Estamos ordenados? Cada uno de nosotros, ¿no? Analicémonos. ¿Estoy haciendo la parte que a mí me corresponde para que no haya un desorden?
Debemos sujetarnos a nuestro pastor. Por ahí nosotros vemos las necesidades, ¿no? La necesidad que hay en la iglesia, la necesidad que hay en el mundo. Y empezamos a hacer eventos, llamamos a los hermanos. Yo veo la necesidad que hay en el barrio que estamos trabajando con la hermana Evelia, que es en barrio Seferino, en San Antonio. Vemos la necesidad que hay. ¿Y qué les parece de que yo mañana diga, bueno, hermano, vamos a hacer una campaña? Ahora que no está el pastor, yo aprovecho. Hacemos una campaña en Seferino el 5 de febrero. Amén, amén. Y bueno, y vos, hermano, vas a dirigir, vos vas a dirigir la alabanza. Yo hago todo el cronograma. Y mi pastor ni se entera. Y viene el pastor y dice, no, Samuel, yo el 5 de febrero hice otra actividad para la iglesia. Yo quiero otra actividad. Pastor, pero ¿qué hacemos con todo lo que yo ya he juntado a los hermanos, todo? No sé, Samuel. Vos tenés que ver qué es lo que vas a hacer. ¿Y qué hacemos? ¿Quedo mal yo? ¿Queda mal el pastor? Porque uno dice, el pastor es el malo de la película. Con la necesidad que hay en ese barrio, él dice que no. No es culpa del pastor, es culpa mía. Que yo organicé, convoqué a los hermanos. Pasé sobre la autoridad, por arriba de la autoridad que Dios delegó. ¿Está mal de que hagamos una campaña en ese barrio? No. Está mal pasar sobre la autoridad de Él. Los hermanos muchas veces van a tener la ilusión, bueno, vamos a ir a la campaña, yo voy a trabajar, y cuando yo le tenga que decir, no, hermano, el pastor no quiere esto. Porque no, seguramente que yo no voy a decir, yo me equivoqué. Tengo que pedir perdón al pastor, tengo que pedir perdón a la congregación, a los hermanos que convoco, por no sujetarme, por dejarme llevar por la necesidad del mundo. Hermanos, debemos ser cuidadosos, debemos velar también nosotros por nuestros pastores, por nuestros líderes, debemos cuidarlos. Y si nosotros pasamos sobre la autoridad de Él, hermanos, no lo estamos cuidando, lo estamos exponiendo. No sirve ser llanero solitario, les repito nuevamente. Debemos sujetarnos, debemos ser un equipo, un ejército. Y un ejército sin orden, yo les puedo asegurar que va a la batalla y pierde. Y por ahí nosotros decimos, ¿no? Otra palabra que separé también fue, como quienes han de dar cuenta, obedeced a vuestros pastores y sujeteos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuentas. Por ello vengo con el mejor proyecto, con la mejor predisposición. El Señor me habló, hablo con el pastor y el pastor me dice que no. No, Samuel. Más allá de que a mí me duela, el pastor va a dar cuenta. El pastor va a dar cuenta. ¿Por qué no lo hizo? Es duro. Entonces miren si no debemos cuidar a nuestro pastor, a nuestros líderes, a los líderes de las iglesias. Debemos respetar y sujetarnos. Muchas veces el pastor me dijo, Samuel, tenés que hacer tal cosa. Y el pastor de esta iglesia, mi amigo, al que yo considero un amigo, pastor, no estoy de acuerdo. Samuel, lo tenés que hacer. Y bueno, pastor, lo voy a hacer por obediencia. Hermanos, debemos obedecer. La obediencia no es si nos gusta los que nos piden. La obediencia no es si estamos de acuerdo. ¿Cuánto mejor si estamos de acuerdo, no? ¿Cuánto mejor si nos gusta los que nos piden? Yo creo que nosotros los padres, por ahí cuando mandamos a nuestros hijos a comprar algo, no sé si irán contentos a comprar, pero ellos lo tienen que hacer. Obedezcamos a la palabra de Dios, los que Dios nos manda, pero para eso debemos obedecer a nuestros líderes, ya sea en el gobierno, en el trabajo, en la familia, en la iglesia.
Debemos obedecer a todo lo que nos piden, en toda ocasión. Y vemos en Hechos 5, 28, 29, que dicen así: terminantemente les hemos prohibido enseñar en ese nombre. Era en el nombre del Señor Jesús. Dice: sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. Es necesario obedecer. Y ellos le contestan así, ¿no? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, respondieron Pedro y los demás apóstoles. Amén. Si a mí me mandan a hacer algo que no está de acuerdo con la voluntad de Dios, no lo hago. No lo hago. Hemos escuchado en estos últimos tiempos obediencia de vida, obediencia de vida. Y me quedó la duda. Y anoche entré a investigar qué es la obediencia de vida. Es cuando una persona, eso pasó generalmente en la época del gobierno de facto, el gobierno militar, que mandaban a matar. Y yo obedecía la orden. Yo judicialmente, para la justicia, yo no era responsable porque yo estaba bajo orden. Hermanos, esto acá no va. En los planos del Señor no va. Nosotros somos culpables. Para la justicia no. No somos culpables, pero para Dios sí. Porque si no está de acuerdo a la voluntad de Dios, no lo debo hacer. Pero Samuel, nos acaba de decir que tenemos que hacer caso en todo lo que nos mandan, si está en la voluntad del Señor. Si nos mandan a matar, si nos mandan a robar, el Señor nos dice que matemos, nos dice que robemos, nos dice que adulteremos. No, es terminante Dios con eso. Algo más. ¿Y si la autoridad de mi iglesia está en pecado? Yo sé que en esta iglesia doy fe de que no pasa. Pero si la autoridad, en esta iglesia, ni ahora que nos están mirando por televisión, en la ciudad de Salta tampoco, ni a donde llega donde llega Canal 9, tampoco pasa estas cosas, ¿no? Que los pastores, los líderes de la iglesia están en pecado. Pero ¿qué pasa, hermanos, si mi pastor o el pastor de determinada iglesia es ludópata, o sea, adicto al juego, tiene un problema con el alcohol, le gustan las mujeres, es ambicioso? ¿Debemos sujetarnos a la autoridad? Ahí contestaron. Pero vamos a contestar bíblicamente. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Si debemos sujetarnos o no. Muchas veces vamos a escuchar decir: David aguantó hasta lo último. Nunca levantó la espada contra Saúl, ni aun cuando tenía oportunidad. Yo no sé qué haría si viene un pastor y me pega una cachetada. No sé si me la bancaría y me iría. O me tira con una espada, con la lanza como le tiró Saúl a David. Pero David lo hizo. Y muchos pastores, muchas congregaciones se agarran de esa parte de la Biblia para no levantarse contra la autoridad. Y la autoridad estaba mal. Pero ¿qué nos dice el apóstol San Pablo en 1 Corintios 5, del 9 al 11? Y nos dice así. 1 Corintios 5, 9 al 11. Por carta ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Por supuesto, no me refería a la gente inmoral de este mundo, ni a los avaros, estafadores o idólatras. En tal caso, tendrían ustedes que salirse de este mundo. Pero en esta carta quiero aclararle que no deben relacionarse con nadie que, llamándose hermanos, sea inmoral o avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. Amén. No lo dije yo, ¿no? Cualquier cosa, hablen como decía su hermana, cualquier queja,
ahí, al Señor de los señores. Hermanos, muchas veces hay abuso de autoridad. Escuchamos en los noticieros locales, nacionales e internacionales, el abuso de autoridad. La policía golpeó, la policía se abusó de la autoridad. En el plano espiritual también hay abuso, hermanos. Hay abuso espiritual. Usan la palabra para conveniencia propia. Usan la palabra para escudarse. Manejan mal la palabra para manipularnos. Debemos conocer la palabra del Señor para tener las armas para defendernos. Porque ¿qué nos dice también el Señor? Mi pueblo pereció por falta de conocimiento, por falta de conocer la palabra de Dios. Hermanos, debemos estar atentos al abuso de autoridad en cualquier plano, en los precios, en cualquier actividad debemos estar atentos. Pero debemos seguir un ejemplo. Debemos seguir un ejemplo que fue un ejemplo de persona, ¿no? Que fue obediente. El Señor Jesús se sometió a las autoridades. El Señor Jesús no tan solo se sometió a la autoridad de Dios, sino también a las autoridades terrenales. Él pagaba sus impuestos. Él obedecía las leyes que regían en el país donde él vivía. Él nunca fue rebelde. Hasta el día que lo fueron a buscar para matarlo, él no se rebeló. Él aceptó. Y fue obediente, hermanos, hasta la muerte, y la muerte en cruz. Que sabemos que en ese tiempo era lo peor que podía pasar, lo más doloroso, la que más se sufría. Y él sabía lo que le esperaba. Y él fue obediente a su Padre. ¿Ustedes creen que él quería ir a la muerte? ¿Que él le gustaba? Él dice, Señor, hazme pasar esta copa. Él no estaba de acuerdo quizás en decir, sí, Señor, voy cantando, saltando y jubiloso. Él sabía lo que le esperaba, pero él fue obediente. Así debemos ser nosotros, seguir el ejemplo de Jesús. Sujetarnos a las autoridades en cualquier plano. Al hermano que está dirigiendo la alabanza, al hermano que está frente a cualquier área de la iglesia, liderando, debemos sujetarnos. Pero nosotros los líderes tenemos que saber obedecer también. Porque no es porque yo soy jefe, porque yo soy el líder, yo desobedezco y casi hace lo que quiere. Si fuera así, seríamos unos tiranos. Debemos obedecer, hermanos, y saber obedecer. Acá no es tan solo esto para nosotros los miembros de la iglesia, también es para nuestro pastor, es para cada uno de los que está ejerciendo un liderazgo en cualquier área de la iglesia. Porque si no sabemos obedecer, no vamos a saber mandar. Para saber mandar, tenemos que saber obedecer. Es un ida y vuelta, hermano. Si no sé obedecer, no voy a saber mandar. Y si no sé mandar, si no sé mandar, no voy a saber obedecer. Debo saber obedecer para ser un buen líder, no convertirme en tirano. Yo le invito, hermanos, a que nos pongamos de pie, para que oremos, para que el Señor ponga en nuestros corazones, ¿no? No es un sentir, sino que podamos ser obedientes a su palabra para poder ser agradable ante los ojos de Dios, para que no tan solo prediquemos con la palabra, sino con el ejemplo. A los que somos líderes, a los que estamos sobre autoridad, debemos saber, le pidamos al Señor que seamos ejemplo
en todo. Que podamos ser obedientes para poder ser mejores líderes. Gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu nombre, Padre amado. Gracias por habernos permitido llegar a tu casa, para batir nuestras manos, para levantar, Señor, las palmas, para glorificar tu nombre, oh Dios. Gracias, Padre amado, porque nos permitiste ofrendar, Señor, pero te pedimos que esta palabra no sea una palabra más, oh Dios, y que la arrinconemos, la escondamos, Señor, porque tu palabra es de valor, Padre amado. Señor, yo te pido que no tan solo seamos oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Señor, ayúdanos a ser mejor hijos de nuestros padres terrenales. Ayúdanos a ser mejor trabajador, oh Dios, un mejor ciudadano, un mejor miembro de tu iglesia, Padre Santísimo. Ayúdanos a obedecer lo que vos nos dejaste escrito, Padre Santo. Ayudar a obedecer lo que vos dejaste plasmado en tu palabra, en tu Biblia. Señor, que nosotros por querer ser libres te desobedezcamos, Señor, sino que obedezcamos a tu palabra, porque en tu palabra dice que lo que guardamos tus mandamientos, Señor, vamos a ser hijos tuyos. Somos hijos tuyos, Señor. Y tu palabra nos hará libres y libres en verdad, Señor. Señor, si permanecemos en tu palabra, tú permaneces en nosotros. Señor, esa palabra es la que nos reconforta. Esa palabra, Señor, es lo que nos da una verdadera libertad. Señor, pero para esa libertad debemos saber obedecer. Padre Santo, ayúdanos. Vos sabés que a uno nos cuesta más que a otro obedecer, Señor. Pero toca nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a hacer un buen testimonio. No tan solo a los hermanos de la iglesia, sino en todo lugar que nosotros nos desplacemos. En todos los lugares, Señor, donde lleguemos, donde lleguen nuestras voces, Señor, que podamos ser de testimonio, pero con nuestra vida, con nuestro testimonio, Señor, de vida, y no tan solo con nuestras palabras. Señor, ayúdanos como iglesias, Padre Santo. Yo te pido que tu poder, tu gracia, esté sobre cada uno de nosotros, de los que estamos acá, Señor, de los que te están escuchando, viendo por televisión. Señor, que podamos tener un corazón obediente, Señor, a nuestros líderes, a nuestros gobernantes. Así, Señor, vamos a poder obedecerte a vos, lo que vos nos dejaste plasmado en tus escrituras. Ayúdanos, oh Dios. Papá, no nos queda más que palabras de agradecimiento por todo lo que haces, Señor, y por lo que vas a seguir haciendo en nuestras vidas, en esta congregación, en las demás congregaciones, Señor, en la iglesia de Salta, oh Dios. Gracias, Señor, porque vos sos nuestro líder. Gracias, Señor, porque vos sos el general que comanda nuestras fuerzas, oh Dios, nuestras fuerzas espirituales. Señor, si seguimos un orden, vamos a poder ganar, Padre Santo, más almas para tu reino, más almas para tu imperio, Señor. Señor, yo te pido que estés extendiendo la visión de cada uno de los pastores de esta ciudad, de este país, para poder, Señor, arrebatarles almas al enemigo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir los mandatos que ellos nos dan, las órdenes, Señor, que nos dan nuestros líderes, para poder arrebatar almas, Señor, para que puedan ser salvas, oh Dios. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. También te damos por los hermanos que se van a bautizar, oh Señor. Señor, yo sé que hay fiesta desde el momento que ellos dispusieron en sus corazones bautizarse, Señor. Hacer público, Padre amado, hacer público que ellos son hijos tuyos, que ellos te aceptaron como único y verdadero Salvador.
Gracias, Señor. Yo te pido una bendición sobre la vida de ellos, de estos hermanos jóvenes que se van a bautizar, Señor. Así también te pido una bendición sobre cada uno de los jóvenes de estas iglesias, porque tú vas a hacer grandes cosas con ellos. Señor, gracias, papá. Gracias, eterno Dios. Gracias, Señor. Amén. Nos rendimos delante de ti, Señor. Díselo así. Traigo mi perfume. Hoy te quiero ungir. Derramo mi corazón. Derramo mi corazón. Delante de ti y beso tus pies, beso tus pies delante de todos. No importa lo que pensarán de mí, beso tus pies delante de solo quiero verte sonreír. Beso tus pies delante de todos. No importa lo que pensarán de mí. Beso tus pies delante de todos. Yo solo quiero verte sonreír. Jesús, nadie me amó así. Sí, Señor.